Un día más les damos la bienvenida a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Pues bien hallado, gracias al Señor, Y siempre. como buen martes estamos analizando las situaciones alrededor nuestro. Y bueno, este domingo ha habido elecciones presidenciales en Colombia. Los resultados que ha habido, que serán confirmados por el conteo, pero le ha dado la victoria no completa, porque podía haber sido una sola vuelta. Y es curioso porque los dos partidos o los dos candidatos más de derechas, si hubieran ido juntos, hubieran tenido más del 50% de los votos y ya no habría más historia, pero ha salido como ganador en primera vuelta el candidato de un partido patriota, apoyado por Trump, es miembro o firmante del Manifiesto de Madrid, juntamente con Vox, y ha tenido casi el 44% de los... No, el 46,9. Bueno, Y el 41, el paladín de Petro. de Petro. El 41 y pico por ciento el paladín de Petro. Que en realidad ha sido Petro el que ha saltado diciendo, es decir, quien controla desde el gobierno en principio es su responsabilidad, los comicios, dice que no está de acuerdo con los resultados. Claro, pero si has sido tú si es que la izquierda radical, la izquierda, pues eso, obsesiva, no concibe que pueda gobernar nadie que no sean ellos. Entonces, bueno, pues salta que no ha sido correcta las elecciones. Es capaz de hacer cualquier cosa para impedir una segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta, que se olvide la izquierda, porque el tercer partido, que no sacó mucho, pero va a sumarse con el que ha ganado. Está claro. De hecho, era el del grupo de Uribe, del anterior, del centro derecha, del anterior presidente, el PP de Colombia. Y que la verdad es que podían haber ido conjuntos para haber quitado en medio el régimen. Pero lo que hace Petro es encender o incendiar las calles para intentar movilizar En realidad, las votaciones en Colombia, que son libres, es uno de los pocos países en Sudamérica donde hay libertad para votar o no votar, no ha llegado al 60% de participación. Entonces, claro, hay un 40% de población que no vota, que no ha votado, y que dice, joder, si conseguimos que esos voten, pueden votar a favor nuestro. Bueno, pero ahí está, y es un país que merece un cambio. Yo he visitado... Más que lo merece, lo necesita, pero vamos, no tanto como España, pero casi. Bueno, más. O más, Es un en cierta manera más, porque, bueno... Yo he ido varias veces, ¿no? O bastantes veces a Colombia, y cuando estaba el gobierno de Uribe, hubo un cambio absoluto en el país, en el ambiente, en cuanto a seguridad, en cuanto a libertad en las calles. Luego, Los Santos, que fue el siguiente presidente, se suponía que era de derecha, derribó todo aquello, es decir, dio alas a la izquierda, a los grupos paramilitares y militares Legalizó el terrorismo en una forma de que, para intentar pacificarlo, lo legalizó y lo institucionalizó y les convirtió en candidatos políticos para que dejaran las armas. Hubo unos acuerdos que se firmaron en Cuba, curiosamente. Dice, buscar Cuba como lugar de encuentro con las guerrillas narcotraficantes de extrema izquierda, maoístas, todos estos grupos que estaban actuando en Colombia,
y hacer el pacto en Cuba. Bueno, esto hizo este señor, y de aquellos polvos estos lodos. Eso ha llevado al final a que Petro haya sido el presidente. En estos años que ha estado gobernando, el declive de la democracia en Colombia ha sido absoluto. Y ahora hay esa posibilidad de una normalización del país, que yo creo que es importante tener ¿Qué en crees que va a cuenta. ser la reacción? ¿Se van a quedar tranquilos, es decir, bueno, hemos perdido, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿Seguiremos para la próxima? el candidato de izquierdas, que debe ser un intelectual frío, lo que se ha dicho es, no, yo acepto el resultado. Petro dice que no, y su candidato ha dicho que sí, que él acepta. Claro, en realidad entra en segunda vuelta. Él acepta porque si no, no tiene opción en la segunda vuelta. Pero veremos a ver qué hace después de la segunda vuelta si gana la derecha, Así que el que ha ganado, si se revalida su victoria con el apoyo del tercer grupo, que es un centro derecha. Entonces, bueno, pues el candidato ya queda como oposición del nuevo gobierno. Pero el que está detrás, ay amigos, estamos hablando de un capo histórico del terror, No. del radicalismo más feroz. Y que de ninguna manera le va a dejar al candidato, va a presionarle para que revienten las calles, que es lo suyo, ¿no? Sí, tenemos esa situación en Perú. Curiosamente, se han superado los plazos definitivos últimos, y sigue sin proclamarse los datos de la primera vuelta en Perú, en el que hay todas las visas de que ahí sí que ha habido una metida de mano en los números, ¿no? Y es posible, bueno, de hecho, ahora ahí quedaba una situación semejante, una vez manipulado, entre Keiro Fujimori y el representante bueno, el que estaba ocupando el lugar de Toledo, siendo el hombre interpuesto para poder gobernar el país. Pero está bloqueado todo en Perú. Y en Bolivia, que recordemos que hubo dos candidatos de derechas, que al final salió uno de ellos, que es el que está de presidente, está habiendo una acción de desestabilización del país completo por parte de la izquierda. Y es lo mismo en los tres países. Método que practican en el momento en que peligra su poltrona, su dominio, su dictadura de la hoz y el martillo, porque es espíritu comunista implacable, ¿no? Y queda pendiente Brasil. Pero claro, encima fíjate con qué armas supuestamente comunistas o socialistas o como quieras llamarlas en Bolivia. Se han sustituido la hoz y el martillo por la coca, porque es la coca el poder financiador de Evo Morales, que es el rey de la coca. Yo creo que de la coca y del mambo, de los carnavales, ¿no? En Bolivia hay dos. Donde se desatan todas las pasiones vergonzosas, más vergonzosas de los carnavalescos, ¿no? Yo estuve también en Bolivia en carnavales y bueno, fue una experiencia terrible, ¿no? Es más, no, se paraliza el país entero. El maligno nos quiso matar y el avión casi se estrella y tuvimos que hacer aterrizaje forzoso en un aeropuerto que no tenía condiciones para ese avión tan grande, que era en Cochabamba, y 3 días para salir del país. O sea, esos son los demonios que hay. ¿Qué demonios hay detrás de todos estos gerifaltes, capos que tienen la capa babilónica del maligno, ¿no? Pues lo que
vamos a ver es la desestabilización. Y este ganador en Colombia promete ser como Bukele, ¿no? Bukele y eliminar completamente el narcotráfico y la violencia, seguridad. Es el mismo trabajo que hizo Uribe en su día, o intentó Uribe hacer. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. Bukele sí lo consiguió. Lo que pasa es que para Bukele ha sido más fácil. Es que es un país más pequeño. Un país que es como, no sé, una provincia de Extremadura. Pero este lo va a tener más difícil. Colombia es un monstruo de país y que tiene todos los recovecos habidos y por haber y varias facciones terroristas que pueden volver a formarse, lógicamente, para intentar perpetuarse en su enriquecimiento personal o en su continuidad económica. Porque claro, lógicamente, Petro ha puesto en el gobierno, pues imagínate tú quiénes son los que ha puesto en todas las áreas del gobierno, ¿no? Y todo eso, lo va a desfenestrar inmediatamente. Claro. Y esto es así, lo que sucede cada vez que hay cambio de gobierno, salvo en algunos gobiernos cobardes, ¿no? Que dejan que continúen los mismos topos, caballos de Troya, que fueron introducidos por los gobernantes perversos anteriores, sin señalar a nadie, porque eso sí que es tremendo, dejar que las células cancerígenas impuestas por los malévolos gobernantes, pues que continúen ahí, creando metástasis en los distintos sistemas gubernamentales. Y bueno, pues esperamos que el Señor, que al fin y al cabo, traiga un cambio. Un cambio. Eso es lo que proféticamente podemos ir viendo. Cambio en toda América Latina, porque luego vendrá el Lula, que vamos, Sí. que Brasil es aparte de que está en caduco otoño. totalmente en el sentido físico, y bueno, aunque Dios es el que alarga, acorta la vida y la quita o la da, pero encima, pues bueno, yo creo que la justicia de Dios va a hacer que el hijo de Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil, porque bueno. Pero que no se duerman en los laureles como ocurrió con su padre, porque permitió que todo este sistema corrupto siguiera funcionando. Bueno, lo permitió. Bueno, no consiguió destruirlo. No, porque él intentó también ser, pero es que estamos hablando de otro monstruo impresionante que es Brasil, en donde los poderes satánicos son bueno, espíritus muy fuertes, ¿no? Y es el reino de la macumba, el reino de todo la el norte, babilonización. todo lo que es la Amazonía y todo eso es una zona muy, muy diabólica, muy llena de espiritismo y de cosas tremendas. Sí. Así es. Y bueno, pues estamos viendo esos cambios que son pues esperanzadores de poder disfrutar que el Evangelio corra más rápidamente y que muchos puedan recibir la salvación. Fíjate, en Hungría ha habido un cambio de gobierno y el presidente Magyar, que ha sustituido a Orbán, ¿no? Aunque Orbán está allí en la oposición, pero activo. Es decir, no se ha retirado, sino que está activo. Ahora, este Magyar lo que ha ido es contra el presidente de la República, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la República, es decir, el jefe de Estado. Y le dio un ultimátum de 3 días para que dimitiera, porque si no, él va a intentar o va a propugnar el cambio de la Constitución para echarle. Se ha negado absolutamente. Lógico.
y ahora hay una batalla interna en Hungría. Que la va a perder. Sí, seguramente la perderá. Pero dices, es para decir, como tantas veces, que os aproveche lo votado, porque se han dejado llevar por una propaganda bueno, y la forma en que europeísta, desde la Unión Europea, perversa. desde la Unión Europea perverso, han ido cerrando el gobierno profundo, oscuro que decía Trump. Y es preocupante, es decir, la situación en Hungría, porque nosotros entendíamos que Hungría era como un refugio. Tenemos la situación, y seguramente volverá a ser. Volverá a ser, probablemente. Pero es lo mismo que tenemos en Polonia. La situación en Polonia es lo mismo. El presidente, el jefe del Estado, tiene una posición diferente que el presidente, bueno, el primer ministro, que es también enviado por la Unión Europea, y que sí que tiene poco tiempo de mandato que le queda, y seguramente el siguiente presidente será del mismo o de la misma idea que los patrios. Que el jefe de Estado en Polonia, ¿no? El presidente de Polonia. Entonces, pero son dos lugares encima frontera con Rusia, es decir, muy cercanos a la frontera con Rusia. Lo que no se entiende es como países que forman parte de la Comunidad Económica Europea y que son los dominantes, no se dan cuenta de que esta Úrsula aprobó el desmantelamiento de toda la industria automovilística con la falsa tragedia del cambio climático, y también aprobó la invasión de inmigrantes. Y ahora resulta que no tiene más remedio que promulgar una ley de retroceso. Bueno, eso ha salido en el Parlamento, porque claro, a veces... Como que... Entonces, ¿cómo no ven que esta mujer es la contradictoria, es el yin-yang? Que eso es el diablo, ese es el principado diabólico de este tiempo final, ¿no? Que lanza del fuego al agua, eso es, del agua al fuego. Yin-yang. Satanás el bueno y Satanás el malo. El Parlamento Europeo ha sacado una ley en el que se propicia el endurecer las condiciones para que los inmigrantes puedan estar legales en Europa, y expulsar a lugares fuera de la Unión Europea a aquellos que no cumplen. Y el que ha votado en contra es España. Sí, el único. El único. El inigualable. Pero claro, ¿por qué? Porque ahora mismo el ministro de Asuntos Exteriores, creo que ha sido hoy, pues está sustituyendo a los funcionarios que se encargan de la tramitación de las carnés de identidad y de las nacionalizaciones, y lo está pasando pues a los que son dedos del PSOE, especialmente en Argentina. Es decir, que para qué se habla en Argentina de, no sé si son 800.000 solicitantes por la memoria histórica de argentinos que tienen antepasados españoles, ¿no? Y claro, quieren acelerarlo, pero... Sí, lo único que luego habrá que ver qué van a votar estos que nacionalicen. Sí, ya, pero claro... Porque si ves la realidad argentina, en la que hay una participación muy grande de personas apoyando a Milei... Pero es que van a tener el privilegio de seleccionar a quienes le dan. Y yo no sé qué encuesta o qué entrevista les van a hacer a toda velocidad, aunque probablemente no les da tiempo para hacer entrevista, a no ser que sea un ejército de prosélitos que pongan en funcionamiento. Pero bueno, pues ya sabes tú que muchos votan al PSOE por la paguita, y porque dicen, bueno, es que se nos quitan la paguita, nos quitan
Y bueno, yo conozco a algunos incluso que están dentro de nuestro ministerio. Dice, ¿cómo puede ser? Sí, bueno, Que gente que son muy decía, pocos, pero algunos gente sí. que decía eso, es que si no voto al PSOE me van a quitar la paga. No, eso va por otro camino, es decir, No no tiene nada tiene que que ver, ver no tiene nada con que los ver. políticos, no. Pero claro, pero es eso. Pero sí lo dicen, lo dejan. Eso es lo que realmente transmiten, ¿no? En esa dependencia, porque lo que han hecho es establecer, igual que hicieron en Andalucía, y por eso gobernaron 30 años, pues 1 millón de andaluces dependientes de prebendas, o más de 1 millón, probablemente. Y por eso cuando están ya en bancarrota, todavía tienen 800.000 votantes que son fieles, a pesar de la mayor debacle de corrupción. Yeah. ¿Por qué? Porque son los que se mantienen agarrados a esas prebendas y con una gratitud ideológica falsa, pero bueno. Yeah. Todo eso está ahí y sigue habiendo tantas tensiones, pero el tema más grande, importante que está habiendo actualmente es la guerra de Irán, con todos sus sistemas alrededor, ¿no? Por ejemplo, Abbas, el presidente de la autonomía palestina, está introduciendo en su sistema, es decir, en los grupos de trabajo, en la Cisjordania. Es decir, recordemos que la autoridad palestina gobierna en Cisjordania y en Gaza, aunque en Gaza quien ha gobernado ha sido Hamás todo este tiempo. Hasta las nuevas elecciones en Gaza. Bien, en las últimas elecciones que hubo, hace ya 20 años o 15 o 17, tanto en un lado como otro no hay elecciones. No ha vuelto a haber elecciones. ¿Para qué? Pero entonces, ahora, de los terroristas o condenados por terrorismo en Israel que fueron liberados en las negociaciones para sacar a los secuestrados israelíes en Gaza, entonces se han incorporado en el sistema palestino en Cisjordania. Ese es el premio, hombre, por haber sufrido cárcel por ser terrorista. Es que nadie se engañe de que la Palestina de Mahmoud Abbas, como gobernante, que tú, no me canso de repetir, su tesis era cómo acabar con Israel. Su tesis, que hizo doctoral, su tesis doctoral. Y entonces, pues, él es el que parece perro, bueno, pero es perro. Es perro. Y claro, él no va a ir nunca en contra de los gazatíes y como también preveyendo que va a haber un cambio sí o sí en Palestina y en Gaza, pues quiere asegurarse de conquistar con prebendas, con cargos, entonces la nueva generación a los que han sido terroristas y así. Oye, la nueva generación de dirigentes palestinos son terroristas. Sí, pero claro, ¿acaso? Bueno, como Petro en Colombia. Como hizo Petro, es lo que estamos diciendo. Ahora quien gobierne en sustitución de Mahmoud Abbas, que si se llega a un acuerdo de los dos estados, que no se va a llegar, eso no se va a llegar, no va a poder ser. No, porque Palestina no concibe esa posibilidad. No la concibe ni la va a aceptar nunca, sobre todo los terroristas que prefieren la muerte antes de esa derrota. Pero en cualquier caso, Mahmoud Abbas tiene su tiempo, ¿no? Claro, entonces, cualquier día fallece, es muy mayor ya. O fallece o que se ande con cuidado, porque claro, si él pone... Fallece o le fallecen, ¿no? O le fallecen, porque como dicen, se suicida o le suicidan. Porque claro, si pone terroristas en esos cargos que luego ejercen el terrorismo abusando de sus posiciones políticas, sociales, etcétera, estructurales. Porque el escorpión no puede hacer otra cosa, es su ADN. No puede. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Acaso no sabe Israel quiénes son todos esos? Y que pues les tendrá más que ubicados, pipeados, ¿no? Y entonces
Bueno, en cualquier caso, no puede Israel permitir que ese cáncer asesino siga fermentando y siga dominando y siga aterrorizando a Israel y siga, pues eso, manteniendo en vilo, ¿no? En un sinvivir, ¿no? Ya la decisión está tomada. ¿eh? Y además Netanyahu, que también le quedará poco tiempo, pues tiene que aprovechar que Trump le ha apoyado y antes de que se cumpla Isaías 3:1 de que Estados Unidos le quite el apoyo, que sucederá, porque es profecía, y por lo tanto tiene que aprovechar al máximo. Y por eso tiene una contienda ahora con Trump, porque Trump a toda costa quiere conseguir lograr pues su medalla, su premio Nobel de la Paz. Sí, él quiere conseguir la paz antes de noviembre. Tiene que ser antes de noviembre. Porque en noviembre tiene elecciones, las segundas elecciones, que pueden desbaratarle el Congreso y el Senado, los dos. Aunque puede seguir gobernando los 2 años que le quedan. Pero, en cualquier caso, esto también forma parte yo diría, del teatro político que hacen todos, Trump, Netanyahu. Es una pasada porque están todos en el mismo juego. Dice, vamos a ver, Irán dice que rompe las negociaciones si no se arregla el tema de Líbano. No, si no se arregla, no. Si no deja a Israel de atacar el Líbano. Pero no que se arregle, porque eso no lo plantea. Arreglarse en el término que el gobierno legítimo del Líbano, que ha estado aterrorizado y soportando cobardemente Hay un pacto entre Israel y Líbano. El gobierno de Líbano está a favor de que actúe Israel. Es que es como cuando estaban ya desesperados pidiendo ayuda a Israel. Ahora no le han pedido ayuda, pero es que como desde allí, desde allí han atacado a Israel, pues al final han hecho un pacto para eliminar el terrorismo a Hezbollah, y quitar todas las armas, lo cual pues no acepta Irán de ninguna manera, y menos Hezbollah. Hezbollah es lo mismo que Hamás. Es lo mismo que... Es más duro todavía que Hamás. Es más duro que Hamás, ¿no? Pero que... Y encima Hezbollah ha tenido directamente el apoyo de Irán, pero con todas las consecuencias de toda la fortuna económica necesaria. Y claro, pues ahora, ¿qué va a hacer Netanyahu? Ya ha dicho que... Si ellos paran, yo paro. Si vuelven a atacar desde el Líbano, van a responder. En el momento en que salga ¿cómo se llama eso? Un misil, o un dron. O un dron, o cualquier cosa, desde el Líbano contra Israel, dice que ataca Beirut. No vamos a andar con bromas. Ataca Beirut. El sur de Beirut, que es donde está la central de Hezbollah. Es un barrio entero que es todo Hezbollah. Sí, que están más localizados que les avisa, evacúen que vamos a arrasar. Y entonces, bueno, pues volverá para satisfacer a Trump, pues aparentemente dejarán de bombardear el Líbano, pero vamos a ver, porque el Líbano no cumple nunca, los terroristas nunca cumplen sus palabras. El Hezbollah no va a cumplir nunca. Yo no sé cómo puede aceptar o pactar o confiar en que van a cumplir. No cumplen. Es como pues los fanáticos no cumplen. Dicen sí y luego buscan la excusa para incumplir el sí. Esto los independentistas... O sin excusa. Los independentistas de España igual. O sea, ¿qué van a cumplir? Resulta que el PNV, que el traidor más extraño que yo conozco en este país, recibe de Rajoy una prebenda de 500 millones de euros para pactando, y después a la semana siguiente le mete la puñalada trapera y participa en su chupó de las dos fuentes. En su derribo, y luego, claro, encima, con
con una moción de censura fallida en términos judiciales, porque no consiguieron realmente involucrar a Rajoy en la Kitchen. O sea que es otro tema interesantísimo, porque resulta que se está planteando que la Kitchen existió, pero no en el sentido que están diciendo de corrupción, de espionaje a un traidor. No, sí, en un espionaje legal del, ¿cómo se llama? El servicio Sí, de el CNI. del CNI, para ver dónde tenía el dinero que robó un montón de millones, lo cual es legítimo. Y para ver si estaba planeando su fuga, que seguro que la planeó, porque ese hombre rabiosamente está actuando y no tiene pruebas reales contra ni Rajoy ni contra el ministro. Entramos en España después, vamos a terminar. Sí, pero es que lo digo aprovechando que cómo te vas a fiar de un traidor. Es interesante porque... No, Roma siempre te dijo una frase. Entrar en el Roma no premia a los traidores. Bien, es que estamos con el tema de Irán. Es curioso. Irán dice que rompe las negociaciones. La bolsa se hunde. El precio del petróleo sube. Y todo esto está maquinado desde una torre en Londres, donde se juntan las famosas 7 hermanas que tienen ahí su centro neurálgico. Y con Soros, el especulador de los fondos de inversión más fuertes del mundo. Y la gente en las tensiones, tal, no sé qué, y ahora precios para arriba, precios para abajo. Todo esto es que es un sainete. Sí, pero es un sainete que está produciendo el vaivén del enriquecimiento constante. Claro. Porque, claro, ¿cómo sucede? Vamos a ver que... La bolsa cae, compran abajo, vuelve a subir. Claro, la bolsa... están bajando ahora el petróleo, vamos a comprar ahora, o vamos a retener, ¿no? Retienen. Tú sabes que la especulación que denuncia la epístola de Santiago, ¿no? Los que retienen el grano para que suban los precios. Pues estas 7 hermanas petroleras gobiernan el flujo, y entonces retienen, sube, sueltan y baja, y entonces de ahí compran y venden, a la baja compran y a la subida a la alta venden. Entonces están ganando fortunas diarias, o sea, contra todos los inversores del mundo, que como hay un exceso de liquidez, que es uno de los problemas del capitalismo. No se puede dar a la máquina de fabricar billetes así, de esa forma tan a la ligera. Y entonces... Argentina es lo que hizo en su momento, y luego han tenido casi 30 años de sufrir las consecuencias de recesión, de que el papel no valga nada, ¿no? Recuerdas que llegó el peso a la altura del dólar. ¿Cómo puede ser? Pues sí, sí, pero claro, aquello era por ley también, en una ley que acabó en el corralito, es decir, que de la noche a la mañana era imposible si no liberalizaba la moneda. Pero claro, cuando se liberalizó, pues el bajonazo es que de estar de un peso, pasó de un dólar, sí, 1 a 4, sí, a 4 en una semana. Pero sí. luego llegó a 1 a 100. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate. Y yo lo que creo de esta guerra de Irán es que se tiene que cumplir las profecías, ¿no? Y Dios quiere abrir las puertas al Evangelio en Irán, y la única manera es que haya un cambio de régimen, eso está claro, porque si no el Evangelio allí no puede correr, y se ahorcan a jóvenes solo por manifestarse. Imagínate tú a los cristianos, ¿no? Estos asesinos natos. Y por eso ese boicot que ha hecho Trump tiene que funcionar.
va a reventar muchos países en exigir Claro, dice, no tengo prisa yo en abrir ¿Por el qué? Porque estrecho. ese petróleo no es para él. Ese petróleo no lo necesita Estados Unidos, que es uno ahora mismo con el fracking y con toda la previsión que ha estado haciendo y el aumento de productividad de sacar Y petróleo. el petróleo venezolano, que se lo Y está luego encima quedando. ahora con el petróleo venezolano que lo está administrando Estados Unidos, pues oye, apaga y vámonos. Y entonces pues no tiene prisa en términos de energía, ¿no? Y, pero sí tiene prisa en términos del poder mediático, que es bueno, arrasador, al estilo hitleriano, ¿no? Del cuarto poder es el segundo poder, como siempre repito, pero fíjate tú que están diciendo que Trump ha dicho que Netanyahu ha conseguido que todo el mundo esté en contra de Israel. Yo no creo que lo haya dicho Netanyahu. Eso ha Que lo sido haya dicho Trump. que lo haya dicho Trump. Yo Eso no es. lo creo. Eso lo están diciendo. Puede ser que haya dicho que puede tener el peligro, pero no de que todo el mundo esté en contra de Israel, ni mucho menos. Eh, lo que sí, los gobiernos de este mundo, todos van a estar en contra de Israel, porque esa es una profecía ineludible, para que Israel cumpla la ley total y los que están fuera de casa vuelvan a Israel, que para eso se produjo el gran milagro de recuperar su tierra. Y si no lo hacen, los cazadores van a ir saliendo a cazar y a cazar cada vez más. Y está ya demostrado que el antisemitismo sí que está creciendo en una forma pues, muy acelerada y va a reventar, porque ese es el plan de Satanás, el principal que tiene, destruir Israel. Qué curioso, mira, se empeña durante miles de años y no nunca lo ha conseguido. Pero Dios permite para ver si Israel se quebranta, lo cual le está costando al pueblo de dura cerviz, el pueblo súper Claro. inteligente, por gracia de Dios y por alimentarse de la Torah desde niños, tienen una Torah ya genética, diríamos casi, ¿no? El otro día me vino una frase de esas que, no sé, se me ocurren, ¿no? De que el ser humano tiene una impronta genética del paraíso y, por tanto, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. esa es la idea. Y por eso tiene esa eternidad divina del reino perfecto en su genética, ¿no? Y Lo el que pasa anhelo es de que cubrir ese hueco y con el único que puede cubrirlo. nada y nada, hasta que no recupere esa vida de paraíso, ¿no? De reino de Dios y su justicia y de comunión con el Creador, ¿no? Entonces, yo pues pienso que Dios está siempre en control de todo, ¿no? Y por tanto vamos a ver cómo el Evangelio entra a saco en Irán, cómo entra en el Líbano, que está profetizado, Ujú. cómo entra en Siria, porque cuidado con Siria. Dice, calzada abierta entre Egipto Israel y y Damasco. Damasco. Y Y, bueno, y- dice Persia, dice sí. que es Irán, ¿no? Entonces, Y la calzada no es una autopista. no, dice que allí, toda esa calzada, se impondrá el nombre de Yahweh, ¿no? Es decir, que invocarán el nombre del único Dios verdadero. Y el primero será Egipto, es decir, que esto es un tema curiosísimo. Cuando hubo unas elecciones en las que ganaron los hermanos musulmanes, aquello fue impresionante. Porque, vamos, yo ya pensé ahora, se va a cumplir la Claro. profecía
En la persecución de la Iglesia es donde la Iglesia crece, ¿no? No, y de que no es solamente eso, sino de que se levantará un tirano cruel y espantoso, pero los militares sí, abortaron y dieron un golpe de Estado, metieron incluso en la cárcel al imán vencedor de las elecciones, ¿no?, de los hermanos musulmanes. Pero eso está ahí en el inframundo, ¿no?, de la sociedad y de la política, fermentando hasta que reviente, ¿no? Y entonces habrá una guerra civil. No, y la Iglesia en Egipto está teniendo un avivamiento impresionante. Sí, es verdad, sí. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo y porque el Espíritu Santo está preparando el terreno. Pero tiene que haber una guerra civil en la profecía, y como resultado de esa guerra civil, pues aparece un dictador. Será un militar, claro, en este caso otra vez, que dará golpe de Estado y que, bueno, meterán en la cárcel y, bueno... Al estilo Nasser, ¿no? Y ahorcarán y harán de estragos hasta que sea derrocado ese dictador y venga, pues, esa gracia del avivamiento, ¿no?, en Egipto. Y es emocionante, en cierta manera, con mucho dolor, claro, con mucho sufrimiento, ver lo que Dios está dibujando en su creación. Bueno, ya podemos ir a la cocina, digo, por lo del kitchen, ¿no? Sí. Eso es el lugar donde se cocinan las cosas. La verdad es que lo que están acusando al PP en la época del gobierno de Rajoy, ¿no?, es que desde el gobierno impulsaron esas investigaciones. Ni el director general de Seguridad ni el ministro de Interior han aceptado ese principio. Yo sé que, algo que leía yo esta mañana, el ladrón se cree que todos son de su condición. El gobierno actual sí que lo ha hecho. Sin embargo, tú fíjate qué tristeza, ¿no?, que hayan conseguido que la situación de la corrupción del PSOE, hasta los mismos del PP, la comparen con la kitchen y digan, esta es la kitchen del PSOE. No, como no. Hoy, pues he oído a la María Jesús Aguirre y como he oído a otros del PP, ¿no? No tiene que ver, que no puede ser, no tiene que ver. La kitchen... ¿Esperanza? Sí, Esperanza Aguirre, eso sí. Hasta una entrevista que me gusta escucharla a veces, tiene ciertas iluminaciones, pero... Entonces, no tiene que ver. La kitchen ha sido primero un justo y lógico plan del servicio de inteligencia para investigar a un traidor ladrón que se aprovechó de su puesto y que robó millones. Que los llevó a Suiza. Y que los llevó a Suiza y que eso se planteó y que acabó en la cárcel. Pero ese plan de espionaje no era simplemente un servicio de inteligencia para investigar los planes y de este traidor y ver si se localizaban otras cuentas bancarias, porque claro, las cuentas que localizaron no tenían los saldos que buscaban, que eran mucho mayores, ¿no? Y entonces, que de ahí haya habido un abuso en cuanto a ver cómo conseguir sus datos, etcétera, pues es que es normal que se investigue todo. Pero una cosa es que surja del ministerio y otra cosa es que informen al ministerio. Claro, es que encima esto viene del CNI y del Ministerio del Interior. Y esto otro no tiene que ver, no es en realidad contra un traidor, sino contra un corrupto, no, contra una banda de corruptos gigantesca, y encima en un ataque
a los jueces, a los fiscales, a guardias civiles, etcétera, para ver cómo se podía desmantelar. Es que no tiene, no es comparable. O sea, en el Congreso hay una comisión que es de secretos, una comisión de secretos institucionales, ¿no? En la que se supervisa el trabajo del CNI, entre otras cosas, ¿no? Y recordemos que en la anterior legislatura introdujeron en esa comisión, porque es una comisión que estaba muy restringida a una serie de parlamentarios concretos. Nada menos que introdujeron al Coleta. Bien, para que se metiera a ver qué había ahí dentro. No solo a él, sino también a alguien de Bildu. Entonces, sí, porque eran exigencias para el pacto de gobierno. Entonces entraron los dos para ver qué... para supervisar el trabajo del CNI, con lo cual bloquearon, de hecho, a la directora del CNI la expulsaron. La desfenestraron, injustamente. No, hicieron todo esto y claro, ahora no se habla, pero en la siguiente legislatura han tenido control sobre eso. Entonces, el CNI está controlado. ¿Por qué? Porque igual que la UCO, igual que no es controlable por el gobierno, porque ese es el problema que porque tiene. Depende de los jueces. Por eso han querido controlarlo y por eso han querido desfenestrar. Primero, por eso cometió el ministro la barbarie de al teniente coronel Cobos o coronel, destituirle, sí. No, y expedientarle por no darle los informes de los descubrimientos que tenía la Guardia Civil sobre asuntos turbios. Pero si no tenía obligación de hacerlo. No podía, legalmente no podía hacerlo. No podía hacerlo. Sin embargo, va y lo quita. Y le hace pedazos su carrera cuando tenía que ser general. Bueno, ¿para qué? Sabemos todo eso. Y aquí se calla todo. Y no se presenta denuncia contra ese abuso de autoridad. Pero ahora tienen controlado el CNI, con lo cual ya no les investiga a ellos, porque controlan el tema, el instrumento. Sistema. Cosa que no ocurría en el tiempo de Rajoy, porque entonces era un elemento, un poder autónomo, independiente, como lo es el Poder Judicial. Eso es. Supuestamente lo era, y sin embargo intervino un juez que hizo lawfare en esa moción de censura porque apoyó corrupción de Rajoy, que luego no se pudo. Bueno, en realidad eran dos entidades locales del Partido Popular que habían utilizado dinero municipal para sus campañas. Pero eso, ¿qué tenía que ver con Rajoy si lo hicieron por su cuenta? Utilizaron esa excusa para la moción de censura. Pero lo hizo un juez que después... Sí, que luego no salió nada adelante. Señalando a Rajoy. Sí. Y luego eso fue fallido, porque en realidad esa moción de censura no era contra esos alcaldes o concejales, sino que era contra Rajoy. Por lo tanto, presentar una defensa de justicia del gobierno, atacando, acusando a las instituciones, pues es que es tan criminal que no se explica a uno cómo puede callar Europa, que se supone que le ha dado un toque de atención de que aquí hay abuso gubernamental, pero solo pequeñas reprimendas o qué sé yo, toques, porque ya es que es intolerable, ¿no? Y no se entiende cómo puede porque no puedes esperar que Europa te saque las castañas del fuego, porque no le interesa. Tampoco se entiende si viendo esta tragedia y esta corrupción, aquellos que han desfenestrado al rey, al padre del rey, el rey no diga, disuelvo las Cortes. No. Es curioso. Porque lo podría hacer. El sábado pasado... No lo entiendo cómo no toma una decisión así que sería histórica. Sería histórica, claro, inmediatamente
revientan las calles y empiezan a proclamar república, república. Claro. Que es que lo van a hacer probablemente, aunque este rey no dé ese paso legítimo, porque él puede disolver las Cortes. Bueno, no puede resolver las cuentas. Yo creo que sí, que tiene... No, solamente... No, él podría... Ante una corrupción tan... Como jefe de las Fuerzas Armadas, ante un desmembramiento del país, podría actuar. Es algo muy... Pero este sábado ocurrió algo muy curioso. Se estaba celebrando el Día de las Fuerzas Armadas y el acto central estaba siendo... había un desfile y bueno, pues el homenaje a la bandera y a los muertos en servicio en Vigo. Entonces, enfrente de la tribuna donde estaba el rey, pusieron un mástil y ahí empezaron a subir la bandera de España. En la parte de arriba del mástil, como debe ser, había una polea donde iba la cuerda, donde iban subiendo la bandera. Y esa polea lleva un espárrago y al otro lado tiene que haber una tuerca que sujeta el espárrago, ¿no? El tornillo. Y según estaban subiendo la bandera, se descolgó, es decir, no habían puesto la tuerca. Curioso, pero eso fue justo cuando ya estaba arriba, se suelta y vuela la bandera. Y claro, el rey se quedó un poco, hizo un gesto porque estaba sonando el himno nacional. Señal. Es una señal. Tú sabes que yo estoy es siempre, una señal clara. Es una señal clarísima, ¿no? Por eso lo digo, por eso es una señal. Eso no pasa normalmente, nunca, vamos, porque es una... Tenía que haber supervisado a alguien que ese tornillo estuviera puesto. Y alguien que es experto en el tema y que tiene una... Y no lo pusieron. Una responsabilidad tremenda, ¿no? Y no lo pusieron, ¿por qué? Y voló la bandera. Esto son pequeños terroristas, o sea, actos terroristas que no salen a la luz. A no ser que investiguen quién manipuló la bandera, quién... Sí, la polea de arriba que se vino investigar abajo. Ese personaje había que investigarle, ¿no? A ver si alguien le dio un dinero. Alguien dio una orden de dejarlo así. O una orden. En cualquier caso, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo que si el rey no busca a Dios y no se arrepiente de su indolencia, incluso de su, pues yo diría... Sí, es tibieza, en definitiva. Tibieza institucional, porque el pedir perdón a México, vamos, eso fue vergonzosísimo, eso fue blanquear la memoria histórica falsa, diabólica, y desprestigiar la historia de España, que salvó a ese país de que sacrificaran a 10.000 mexicanos cada año arrancándoles el corazón. Sacrificaban a Moloch. El corazón y los hígados y luego... Pero sobre todo el tema de arrancarles el corazón en vivo, ¿no? O sea, esa película que vimos bien claramente bueno, pues yo no me acuerdo. Vas a México, hay el templo, el templo, el gran templo, no sé cómo le llaman. Allí hay las zonas de despiece, que una vez que sacrificaban, luego había despieces, y las vísceras eran utilizadas en los sistemas diabólicos de presentar todos esos órganos a las divinidades, a los espíritus diabólicos. No, probablemente habría canibalismo, probablemente. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí que además de formar la historia fueron los mismos mexicanos los que se unieron a los españoles. Hernán Cortés con 200 soldados vencer a miles. Venció a 1 millón Eso es porque hubo cientos de miles de aztecas y mayas que se unieron a Hernán Cortés, ¿no? Y además, ¿qué era México antes de los españoles? Pues no solo eso. Era el analfabetismo más brutal, la ignorancia, la oscuridad y la injusticia a todos los niveles, la pobreza y la miseria. Y a partir de Hernán Cortés, vamos, ese hombre
realmente debía de ser recordado como uno de los mayores héroes de la historia de la humanidad, porque después, oye, estableció hospitales, colegios, universidades, bueno, proclamó ciudadanía a los mexicanos como iguales que los españoles, ¿no? Sí. O sea, vamos, esto todo lo contrario, ¿eh? Y bueno, pues yo pues siempre he dicho que como no se ponga delante de Dios, pida perdón y pida socorro a Dios, ya puede preparar las maletas, porque le va a pasar, tristemente, lo que le pasó a su bisabuelo. Y esta princesa no va a reinar. La verdad es que Alfonso XIII fue un cobarde. Y, Sí, se marchó en lugar de cumplir con su responsabilidad como rey de España. Claro. Él dijo, por amor al país, porque esto es un hervidero. No, podías haber evitado que esto llegara a los límites que ha llegado, y por andar entre dos aguas, por tu tibieza. Es el problema que al final pues pagas el pato de todos los bandos, todos contra ti, porque no has buscado justicia de ninguna manera, has sido melifluo, y y los 5 años siguientes te reprochan y te desprecian los unos y los otros. Los 5 años siguientes de la República, ¿para qué hablar? De la degeneración que hubo en todos los niveles, que llevó a una guerra civil en la que murió un millón de españoles. La decrepitud de las monarquías europeas, pues es que es tan vergonzoso que no me extraña de que despertando las inteligencias humanas, ya, ¿esto para qué? ¿Y estos para qué? ¿Para qué esas fortunas? Bueno, ¿y qué prefieres, tener a un Pablo Iglesias de presidente de la República? Pues no, porque eso fue otra época. Ahora, pues lógicamente, no creo que ganara la presidencia ni un Pablo Iglesias ni un Sánchez de la República. O Puigdemont, presidente de la República Española. No, pues ¿qué dices? ¿Qué? No, de ninguna manera. Eso sería la República de Repúblicas. Entonces cada comunidad autónoma una república, como una especie de Estados Unidos republicanos, ¿no? Al estilo de, bueno, yo qué sé, de repúblicas que son ejemplares. Bueno, ejemplares no hay, pero que son más o menos aceptables, ¿no? En cualquier caso, las profecías son claras. La historia se repite porque el hombre sí que tropieza no 2 veces en la misma piedra, sino que repite y repite sus maldades. Una nación que no aprende de su pasado. No aprende de los errores de otros, ¿no. Una nación que no aprende de su fracaso, de sus errores, está abocada a volverlos a cometer, ¿no? Así es. Y bueno, pues con respecto a falta decir de Israel, que yo siempre, como sabes, tengo esa carga especial, porque menos mal que todavía no han conseguido quitar de en medio a Netanyahu, porque si le sustituye un general ortodoxo o ¿me entiendes? Uno que es más radical, sí que puede decir se acabó, ¿no? Y hasta mandar la bomba famosa a Damasco, que yo siempre tengo esa incógnita delante de Dios, ¿no? ¿Quién destruirá Damasco cumpliendo Isaías 17:1? Y Damasco será destruida y nunca más será ciudad. ¿Quién? Puede ser Israel, o puede ser Irán, o puede ser o China o Rusia. Claro, puede ser alguien que culpe a Israel para que efectivamente ya hasta Estados Unidos lo deseen, porque sea quien sea le van a culpar a Israel de ser bueno, el ciclo republicano en Estados Unidos tendrá su fin también. Claro. Es decir, aunque no termine con Trump, sino que sea el siguiente. Tú fíjate, si sale Rubio, puede estar más estable. Si sale Vance, agarrémonos los machos, porque él sí que va a ser un radical. Peor que Trump, a lo mejor. Peor que Trump. Entonces, cuidado.
Cuidado. Yo creo que dices, mejor que salga Marco Rubio, que es un hombre más centrado, ¿no? Pero el siguiente presidente va a ser republicano. Sin duda. Pero el siguiente sí puede ser En esa demócrata. alternancia, pues imagínate. Y ahí es donde se acaba Ahí es donde se acaba la protección. Sí. No, ahí es donde se acaba el tiempo, ahí es donde Dios va a decir basta. Pero volviendo a Israel, está en una situación pues muy conflictiva, porque se enfrenta a no rematar la amenaza criminal jurada, parlamentada con Satanás y con un montón de enemigos a la vez, y con la ONU, que, cuidado, que está contra Israel totalmente, ¿no? Y la ONU se va a tener que ir de Estados Unidos, claro, y tendrá su sede en Europa. En Europa. Claro, es que es así, donde está pervertida. De hecho, tiene sede en Europa, en Estrasburgo. Tiene sede en Estrasburgo. Claro, no, y en Ginebra. Y en Ginebra. Pero, en fin, en cualquier caso, hemos de orar mucho por Israel, porque, pues, querer y no poder. Igual que le pasó en Líbano cuando venció a las fuerzas de Al-Fatah, de Arafat, y liberó Líbano de unas masacres, violaciones, secuestros, crímenes terribles. Resulta que intervino la OTAN y pusieron un barco de guerra ahí, y amenazaron a Israel de que parara. Y tuvo que parar y permitir que esos restos militares asesinos ni siquiera dejaran las armas, sino que embarcaran con las de Al-Fasad se transformó en Hezbollah. Exacto. Pero los de Al-Fatah se fueron con Arafat a Ramallah y a establecer el gobierno palestino gobernado por un egipcio, porque él no era palestino, como la mayor parte de los que están ahí no son de origen palestino. Entonces, y ya sabemos, hasta conseguir el premio Nobel, imagínate tú, que se repite la historia, le van a obligar a Israel a parar, pero no sé si con la misma por lo menos tregua, que probablemente será igual, de que los ejércitos de Hezbollah salgan escopeteados para no ser juzgados por crímenes de guerra. Seguramente sí. Pero ¿qué pasa con la levadura que queda en los que están ahí todavía sin ser fermentados, como son los nietos, los hijos, etcétera, ¿no? Pues siempre la cizaña, hasta que no venga el Señor, la cizaña se mantendrá, rebrotará y multiplicándose a gran velocidad por todo el mundo. Pero oremos por Israel, porque es la que más difícil lo tiene en este antisemitismo, que va a ser terrible, creciente, y que nos va a hacer sufrir muchísimo por ese amor que Dios nos ha puesto por el pueblo del cual viene la salvación, el pueblo judío. Y no porque lo merezca, porque no lo merece nadie. Todos somos indignos, pero porque esa es la preferencia de la compasión de Dios, que la tiene por todos los habitantes del mundo, pero que es especial para Israel. Amén. Vamos a orar. Sí. Dios mío bendito, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque sí, Padre, frente al juicio que todos nos merecíamos y nos merecemos, Señor, tú has venido a traer por medio de tu sacrificio en la cruz, Señor, sí, restauración, Señor, y queremos esa restauración no solo para nosotros, sí, que éramos un pueblo extraviado, gentil, sino también para tu pueblo natural, el pueblo de Israel. Señor, que tú visites, Señor, traigas gracia y dignidad a ese pueblo, Señor, y lo guardes
del propósito del maligno de destruir el testimonio en Israel. Recordemos que ese nombre es de un príncipe de ti, del príncipe de Dios, de aquel que luchó y venció. Señor, y queremos glorificarte, Señor, ahí, Señor, y en tu iglesia, Señor. Que puedas utilizarnos como instrumentos para traer de tu gloria, de tu paz, Señor, y la transformación de corazones, de vidas. Sabemos que los pueblos van a ser finalmente juzgados delante de tu trono, pero muchas personas van a ser liberadas por tu misericordia y por tu sangre, Señor. Que tu evangelio pueda crecer, Señor, y podamos ver tu gloria en tantas vidas, en tantas personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Siempre gracias a Cristo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.